Querido estudiante de Matemática en tu casa, en este video aprenderás a reconocer y aplicar el teorema de Tales. Empezamos. Conceptos previos. Semejanza de triángulos. Recordemos que dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma pero distinto tamaño. Además, deben cumplir que sus ángulos deben ser respectivamente iguales, congruentes, y la medida de sus lados respectivamente proporcionales. Cuando se cumple esto, entonces los triángulos son semejantes. Teorema de Tales. El primer teorema de Tales dice, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Es decir, si tenemos el triángulo ABC y en cualquiera de sus lados, por ejemplo el lado CA, trazamos una línea paralela a este lado, por ejemplo, esta línea que la nombraremos como A', C'. Entonces, se ha generado un triángulo semejante al triángulo inicial. Este triángulo es llamado A', B, C'. Estos dos triángulos son semejantes, y si son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces, podemos afirmar que, por ejemplo, el lado CA con el lado C', A', es proporcional al lado CB con el lado C', B. Y es proporcional con el lado AB y el lado A', B. Los lados son proporcionales. Entonces, el teorema de Tales queda de la siguiente manera. Consideraremos otro de los lados del triángulo ABC, el lado AB, y trazaremos una línea paralela al lado AB. Esta línea la llamaremos A', B'. Entonces se generó un triángulo semejante al triángulo mayor. Este triángulo es llamado A', B', C. Como los triángulos son semejantes, los lados son proporcionales. Es decir, el segmento CA con el segmento CA', es proporcional con el segmento CB y CB', y es proporcional con el segmento AB y A', B'. Entonces, el teorema queda de la siguiente manera. Resolveremos un ejercicio donde se aplica el teorema de Tales. En el siguiente triángulo, la medida de algunos segmentos es: segmento CB mide 12 centímetros, segmento C', B mide 8 centímetros, segmento A', C', mide 10 centímetros. ¿Cuánto mide el segmento CA? Ubicaremos esta información en el triángulo. El segmento CB mide 12 centímetros. Ubicamos el segmento CB. También nos dicen que el segmento C', B mide 8 centímetros. Ubicamos el segmento en el triángulo. Además, el segmento A', C', mide 10 centímetros. Ubicamos el segmento en el triángulo. Y por último nos preguntan, ¿cuánto mide el segmento CA? Ubicamos el segmento en el triángulo. Ahora tenemos una idea más clara del problema. Aplicaremos teorema de Tales, ya que sabemos que sus lados son proporcionales. En el problema tenemos la información de los segmentos CA y C', A'. También del segmento CB con C', B, por lo cual utilizaremos las dos primeras razones. Reemplazamos. El segmento CA es el valor desconocido, X, mientras que el segmento C', A', vale 10 centímetros. Reemplazamos. Por otro lado, el segmento CB mide 12 centímetros y el segmento C', B mide 8 centímetros. Reemplazamos. Ahora tenemos una ecuación
que se puede resolver de manera simple. La idea es saber cuánto vale nuestro valor desconocido, x, por lo que el valor 10 que está dividiendo al otro lado de la igualdad hará lo contrario, que es multiplicar, quedando x igual a 12 por 10 dividido en 8. 12 por 10 es 120. Nos quedaría 120 dividido en 8. Finalmente encontramos que x es igual a 15. Otras interpretaciones del teorema de Tales. Si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determina en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Es decir, tenemos dos rectas que son intersectadas con rectas paralelas. Cuando esto ocurre, entonces los lados que se generan son proporcionales. Es decir, el lado AB con el lado A', B', es proporcional al lado BC con el lado B', C', y es proporcional al lado AC con el lado A', C'. También podemos comparar los siguientes lados. El lado AC con el lado AB es proporcional al lado A', C', con A', B'. Y a la vez, esto es proporcional con el lado A', y el lado C'. Todos los lados que se generan son proporcionales en forma respectiva. Veremos un ejemplo. Nos piden calcular la medida del segmento A', B'. La información que tenemos es la que arroja el siguiente dibujo. Aplicaremos el teorema de Tales con la siguiente proporción. Reemplazamos con la información que tenemos. El segmento AB mide 2 metros, mientras que el segmento A', B' es el valor desconocido, x. Esto queda de la siguiente manera. Por otro lado, el segmento BC mide 10 metros y el segmento B', C', mide 14 metros. Ahora vamos a hacer un juego con esta proporción. Cambiaremos el valor del numerador y el denominador. Daremos vuelta a la fracción, quedando de la siguiente manera. Esto lo hacemos para que nuestra incógnita quede en el numerador. Calculamos. Queremos saber cuánto vale x, así que el valor 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando, quedando x igual a 14 por 2 dividido en 10. 14 por 2 es 28. 28 dividido en 10 es 2,8. Por lo que el segmento A', B', mide 2,8 metros. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros.